Y Juan B. Justo escribió un artículo y dijo: la verdad, a la dialéctica no la entendí nunca. Dijo: no entiendo un carajo qué es la dialéctica. Mi filosofía es el realismo ingenuo. Es decir, que fuera de nosotros hay un vaso, un grabador, una lapicera, un cuadernito. Ahora, la dialéctica no la entiendo. ¿Esto es un cuaderno o no es un cuaderno? ¿De qué carajo me están hablando? Y Juan B. Justo no lo entendía. El fundador de la corriente, imagínate. El traductor del Capital. Bueno, dicen las malas lenguas que no era tan sonso como se hacía pasar, que en realidad a él no le gustaba la dialéctica. Le cuenta en una carta a Macedonio Fernández, que era un escritor argentino, que él estaba traduciendo a unos filósofos rusos que seguían a Mach y a Benario, bueno, toda una derivación que Lenin estaba criticando en esa época, y que Juan B. Justo en realidad no le gustaba la dialéctica, no porque sea bruto y no entendiera, sino porque de la dialéctica se derivaba una política radical, extrema. Y Juan B. Justo era muy tímido y muy moderado en la política. Él creía que íbamos a ir al socialismo con cooperativas y buenas intenciones, y diputados. Entonces toda la política de Juan B. Justo era diputados, diputados, diputados y banderas rojas. Política electoral, política electoral, política electoral y banderas rojas. No sé si te suena. Sin maltratar a nadie, pero de verdad. Y el tipo era de los iniciadores. Yo por lo menos le tengo respeto, porque en esa época no estaba nada claro. Él, con las mejores intenciones, le escribía cartas al diario La Nación puteándolos, ¿no? O sea, era un tipo, quería ser un zurdo, quería defender a los obreros, pero el marxismo no lo conocía, no lo había, se lo tragó sin masticar. Dijo: a la historia argentina, ¿cómo lo explico? Vamos a aplicarle el marxismo. Le dijo: en el siglo XIX se cagaron a tiro a los unitarios y los federales, ¿no? ¿Se acuerdan de la escuela? Los unitarios eran los porteños, los federales eran los del interior, y ve la guerra civil durante 30 años. Entonces dijo: bueno, yo me leo el manifiesto comunista y lo aplico a la historia argentina. Los unitarios son la burguesía, los federales es el proletariado. La verdad que comprender las guerras civiles argentinas con el esquema burguesía-proletariado, aplicárselo a Facundo Quiroga, Rivadavia, es de un esquematismo pero brutal. Y siguió teniendo la pata, pero a morir. Entonces, primera conclusión, y esto lo plantea Lowe, Michael Lowe, en ese libro El marxismo en América Latina. Juan B. Justo es de los que inicia la divulgación del marxismo en este continente. Lo mismo otro compañero alemán, yo no sé cómo se pronuncia en alemán, se llama Hermann Abbe Lallemann, que tenía un periódico que se llamaba El Obrero. Era un geógrafo alemán que se fue a trabajar a San Luis y empezó a difundir la obra de Marx y Engels. Pero al comienzo difundían las obras, pero no la terminaban de entender. Juan B. Justo, por ejemplo, decía: ¿qué es mejor, proteger la industria argentina o liberar los precios y que circulen las mercancías libremente, como hizo Menem con el 1 a 1? Y Juan B. Justo dijo: que circule todo, no protejamos a nadie. ¡Viva el libre cambio! Vos no les oís decís: este es un hijo de puta menemista, cabalista, Martínez de Oz. Pero Juan B. Justo no lo hacía porque defendía a los patrones. No había entendido el problema del imperialismo. Para él, ustedes son jóvenes la mayoría, pero en la época de Menem, les voy a dar un mínimo ejemplo: la comida era más barata. ¿Sí? El 1 a 1, Menem, hijo de puta, las privatizaciones, pero ir a comprar queso era más barato que ahora el queso. ¿Sí? Y yo me acuerdo en el Coto que veía muchos lincheras de la calle que, pidiendo unos mangos, iban al Coto y se comían una parrillada para dos en el patio de comidas del Coto. ¿Sí? Entonces, en la inmediatez, si vos no veías lo que había detrás del 1 a 1, el Morphy era más accesible que hoy. Detrás te estaban destruyendo el país, privatizando los trenes, por eso el llamado el mal llamado accidente, ¿no? Entregando el petróleo, qué sé yo, los aviones, el teléfono, la luz, el gas. La peor década de los 90. Juan B. Justo, no por ser un empresario, un
libre cambio, pero no entendía el problema del imperialismo. Entonces a él le parecía fenómeno que si el queso es más barato, abriendo las fronteras y no protegiendo a lo local, vamos, o sea, él hubiera estado por el 1 a 1. ¿Por qué? Porque no entendía el problema del imperialismo en esa época, ¿sí? Lenin todavía ni siquiera había escrito el texto del imperialismo. Entonces, ¿por qué exigirle al pobre Juan B. Justo que entendiera todo? Hizo lo mejor que pudo en su época, sin comprender a fondo el marxismo. ¿Sí? Entonces, la tesis de Lowy que yo comparto es que los primeros, Lariman, Juan B. Justo, un mexicano que se llamaba Pablo Cielo, eran divulgadores, difusores, pero no eran todavía marxistas. Nos sacamos el sombrero, los aplaudimos, los homenajeamos, pero la verdad que no era nuestra corriente, porque estaban como en el jardín de infantes todavía. Recién una generación posterior se apropia del marxismo y empieza a analizar posta el tema del imperialismo, la clase obrera, las contradicciones sociales. Y el primero que muchos señalan, y yo lo comparto, es José Carlos Mariátegui. Pero a nivel cronológico podría haber sido un hijo de Juan B. Justo. Es decir, que había una generación anterior que ya estaba difundiendo los textos, pero todavía no la casaba. Los primeros socialistas en Argentina, por ejemplo, eran racistas, estaban contra el mundo indígena, estaban contra los pueblos originarios, admiraban a Sarmiento. De marxismo no tenía un carajo eso. Recién la segunda generación empieza a entender que acá no hay que aplicar mecánicamente a Marx y que acá hay problemas que Marx no analizó, como el de los pueblos originarios. Entonces, Mariátegui es el primero que formula el tema de los pueblos originarios. Además de Mariátegui, ¿quién más estaba? Se los menciono nada más. Julio Antonio Mella en Cuba, Antonio Guiteras en Cuba, que actuaron cuando el Che no había nacido. ¿Sí? Mella actuó cuando el Che no había nacido todavía. Y es el que plantea, por ejemplo, que la lucha en América tiene que ser de liberación nacional y socialista al mismo tiempo, sin separarla en etapas. ¿Sí? Lo plantea Mella, en Perú lo plantea Mariátegui. Mariátegui tiene una formulación. El mismo año que nace el Che, cuando el Che es un bebito, o no me acuerdo en qué mes, está naciendo el Che Guevara, está naciendo el bebé Ernesto Guevara, y Mariátegui plantea que la revolución latinoamericana tiene que ser socialista. No tiene que ser agraria, democrática, de liberación nacional, no vaya a saber qué otra cosa, y dejando el socialismo para más adelante. No, hay que plantearse la revolución de liberación nacional, agraria, democrática y socialista al mismo tiempo. No es que primero vamos a hacer el socialismo y después se van a liberar los indígenas. No, al mismo tiempo se tienen que liberar los pueblos originarios. El Che estaba naciendo y Mariátegui lo formula. Entonces el fundador es Mariátegui. El Che es un continuador muy posterior de todo eso. Entonces yo quiero terminar acá. Simplemente les agrego por el horario, ¿no? Se podría hablar bastante más del marxismo latinoamericano, de sus fases. No fue siempre homogéneo. La época brillante de la década del 20, donde estuvo Mariátegui en el Perú, Mella en Cuba, Aníbal Ponce en Argentina, que a comienzos de los 30 escribe ese libro que va a ser tan importante para el Che, Humanismo burgués, humanismo proletario. Luis Emilio Recabarren en Chile, fundador del Partido Comunista Argentino y fundador del Partido Chileno, que después pobre se suicidó. Es una generación brillante, década del 20. ¿Hasta dónde llega? Hasta comienzos de los 30. En 1932 hay un muchacho que había luchado en Nicaragua, ayudante del general Sandino. Le regaló una montura, Sandino andaba a caballo en esa época, le regaló una montura con el martillo y la hoz, y Sandino andaba a caballo con una montura con el martillo y la hoz, que era todo un símbolo en esa época. Ese muchacho se llamaba Agustín Farabundo Martí. Después va a pelear a El Salvador y lidera una insurrección de masas
en 1932, donde la burguesía salvadoreña en un mes mata, asesina la misma cantidad de compañeros que la burguesía argentina le llevó 7 años de Videla. O sea, acá entre el 76 y el 83 asesinaron a 30.000. En El Salvador los asesinaron en un mes, en un país que es como la provincia de Tucumán. Imagínense la ferocidad de esa burguesía, ¿no? Dirigida obviamente por Estados Unidos. Pero Farabundo Martel, que muere ahí, es otro de esos fundadores del marxismo latinoamericano, con Mariátegui, con Mella, aunque no deja una obra escrita, deja una obra política, es ese intento de insurrección que después, 60 años después, la guerrilla salvadoreña va a tomar su nombre, ¿no? El Frente Farabundo Martín. En fin, bueno, y hay varios otros más. Solo esto les quería agregar. Hasta ahora les mencioné todos marxistas. Algunos que no entendían mucho, como Juan Justo, y el resto los que sí entendían más. Pero el marxismo latinoamericano se nutrió también de una corriente, con esto termino, y si quieren debatimos y conversamos, que no era marxista, pero que tuvo una presencia en el continente demoledora y que se inició formalmente el día de mañana. ¿Sí? Hoy es 14 de junio. El 15 de junio de 1918, los pibes, los jóvenes, los estudiantes de la Universidad de Córdoba se impidieron la continuación de los rectores elegidos a dedo, lo echaron a patadas, esa es la verdad, después no se contó la historia, los rajaron a patadas al